¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio o reflexión sobre la Biblia. Digo reflexión porque por ahí hoy no voy a hacer tanta profundidad en cuanto al el estudio de cada versículo, porque Andrés me ganó de mano y ya dio un estudio bastante extenso al respecto de los primeros 7 versículos de la carta de Pablo a Filemón que estamos tratando. Así que lo que pretendo, para no pisarnos tanto con Andrés, es dar algunas reflexiones en cuanto a las cosas que profundizó Andrés. La carta de Filemón es muy corta ya de por sí, así que hoy no voy a hacer muchas pantallas de versículos ni nada. De hecho, voy a suplir toda la ausencia de mi cara en el estudio pasado con un video en el cual sea únicamente mi cara. Bien, los versículos en cuestión los vuelvo a leer, pero son los mismos que abordó Andrés. Son desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice, de la versión Reina Valera contemporánea, dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Reciban ustedes gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Es un poco distinta esa versión de algunas otras, pero calculo que se entiende. Bien, la reflexión. Lo primero que quiero destacar en cuanto a esto, que Andrés ya lo mencionó, es que la carta de Pablo a Filemón se dirige no solamente a Filemón, sino a presuntamente su esposa, presuntamente el pastor, que se podría ser Arquipo, y ya no presuntamente, sino con certeza absoluta, a la iglesia en tu casa. Lo digo en comillas porque algunas versiones dicen la iglesia que se reúne en tu casa, o la iglesia que está en tu casa, la iglesia... no me acuerdo otras versiones, pero básicamente creo que las más imaginativas dicen la iglesia que se reúne, o la iglesia que está reunida en tu casa. Y dicen justamente eso queriendo suplir una elipsis verbal, pero originalmente no hay un verbo de reunirse, así que lo que se entiende es que la iglesia tenía existencia en esa casa. No solamente se reunía, sino que era y estaba. Por eso muchas versiones dicen a la iglesia que está en tu casa. Pero bueno, la versión, digamos, los originales dicen la iglesia en tu casa directamente. Al ser una casa, las relaciones iban más allá de lo que podría experimentarse en una reunión dominical, como la conocemos hoy en día. Seguro muchos de los creyentes en Colosas convivirían y trabajarían juntos y tendrían más parecido a una familia que a una congregación dominical de domingo, digamos. Así que la iglesia estaba ahí en esa casa, y todas las personas, esto es lo importante, fueron testigos de lo que había pasado con Filemón y Onésimo. No solamente testigos, sino que seguramente habrían sido parte en el agravio de Onésimo hacia Filemón. Entonces, Pablo no deja el asunto oculto, sino que lo usa para dejar plasmado uno de los mejores ejemplos de practicidad cristiana entre tanta teología. Recordemos que tanto Colosenses como Filemón parecen estar dirigidas a la misma congregación. Así que toda la teología que Pablo expresó en Colosenses se hace carne en Filemón. De hecho, en Filemón Pablo nunca habla del sacrificio de Cristo, ni habla del típico como es digno del Señor, ni hay mucha teología en Filemón, en la carta de Filemón. Y esto es porque justamente el asunto
junto con la petición que haría Pablo, eran, sin lugar a duda, la clara aplicación de los principios cristianos. Un punto, de hecho un versículo que se repite en ambas cartas es cuando Pablo dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos. Esto es muy importante porque es el contexto en el cual Pablo está hablando. Pablo no solamente los hace parte del asunto, sino que les dice cómo él ve a la iglesia de antemano. Y es en ese ámbito de fe y amor que Pablo habla. Esto para mí es muy crucial, porque las cosas que Pablo va a pedir no tienen lugar, no tienen cabida donde no hay amor y no hay fe. Y a nosotros hoy en día ni se nos ocurra pretender que alguien que no tiene fe y no tiene amor aplique estos principios cristianos tan profundos sin que antes cambie su corazón y tenga un nuevo nacimiento espiritual. Bien, el primer punto entonces es que Pablo habla a una iglesia, no deja el asunto oculto, sino que Pablo, si bien está hablando a Filemón, también habla a la iglesia. Lo segundo que quiero remarcar que tiene que ver con esto es que la iglesia a la que Pablo se dirige no tiene una organización vertical, más allá del orden de menciones, por una cuestión de responsabilidad. Esto es primero Filemón, Apia, que sería la esposa, Arquipo el pastor, y la iglesia es como un orden de responsabilidad directa. Pero más allá de eso, la visión de Pablo es la de una iglesia como cuerpo, o como familia, en la que todos están conectados y dependiendo unos de otros como una familia o cuerpo, no como una institución empresa. O sea, no se trata de que, Filemón decide algo y todos los demás acatan esa decisión, o Arquipo, si fuese el pastor, él lo resuelve y ya está, sino que tiene que ver con todos. Por eso es tan importante que el asunto se reciba por todos de la misma forma, que a todos llegue la misma información. Esto me hace pensar en la parábola del padre y los dos hijos, comúnmente llamada la parábola del hijo pródigo. Pero justamente cuando el padre perdona al hijo menor, el hijo mayor, que tenía un pensamiento formado muy negativo de la situación del hijo menor, y que para colmo se entera de rebote de la vuelta de su hermano, o sea, se entera por uno de sus siervos, cuestión que llega y le dice al padre que estaba todo mal con la decisión que había tomado, o sea, le reprocha el haber recibido nuevamente a su hijo. Y esto me hace justamente pensar en que este hijo mayor no fue partícipe de esos asuntos de reconciliación. Y me hace pensar en que cuando los asuntos que afectan a todos no se charlan ni se comparten, lo más probable es que el resentimiento y el rencor conquisten terreno. Puede que estemos acostumbrados a no tratar las cosas con motivo de respetar y no meternos, pero eso no impide que se formulen pensamientos en nuestras mentes, pensamientos que en algún momento salen en forma de comentarios, que no aportan nada a la situación en sí. El caso contrario, que es bíblico y Pablo también habla de esto, es que si alguien está obrando mal, el que lo ve tiene que reprenderlo. O sea, si alguien ve que uno está haciendo malas cosas, el que tiene visión en esto tiene que ir y reprenderlo o corregirlo. Si el que está obrando mal no hace caso, tiene que ir a otro hermano, tiene que ir junto con otro hermano para que conste como testigo de que la persona fue aconsejada o reprendida. Y si así todo la persona no quiere corregir su conducta, hay que llevar el caso a toda la congregación a modo de jurado para que así se evite que la persona que está obrando mal siga haciendo mal a toda la iglesia, si es que se arrepiente, o al menos que no siga haciendo mal expulsándolo del cuerpo, dice Pablo, si persiste en el error. Esto es re duro, pero bueno, es lo que Pablo sugiere. En esta carta Pablo lo que hace es lo mismo, pero lo contrario, por así decir, en una situación no negativa, sino positiva. No se trata de alguien que está haciendo mal, sino de alguien, Onésimo, que habiendo hecho muy mal, se arrepintió y creyó en Jesús para nueva vida. Este asunto tan positivo también tenía que ser parte de toda la iglesia, porque toda la iglesia había sufrido el agravio. Y esta es otra reflexión que yo hago: más importante que las palabras o disposición al arrepentimiento
es que Pablo no escribe esta carta para hacerle, digamos, el aguante a Onésimo y, digamos, nada más pedirle a Filemón que lo perdone. Entre paréntesis, de hecho en ningún momento de la carta Pablo habla del perdón. Eso es curioso por lo menos. Pablo lo que hace es que, como un padre espiritual de Onésimo, le ruega a otro hijo, Filemón, para que por amor a Pablo, a él mismo, reciba a Onésimo, no solamente como un esclavo, sino como a Pablo mismo. Esto es tremendo, porque no se trata de ir y decirle al otro lo que tiene que hacer, sino que se trata de que Pablo estaba seguro de quién era ahora Onésimo, y lo amaba tanto como para rogarle a Filemón, no como un tercero, sino que el ruego tenía que ver con él mismo. Es más, hay una versión que dice, bueno, esto por ahí está más adelante, pero ya lo spoileo, dice, recíbelo como a mis entrañas. El ruego de Pablo nace de él mismo y de la responsabilidad paternal que tenía sobre Onésimo y sobre Filemón. En esto se parece mucho al padre de la parábola, que el padre de los dos hijos le ruega al hijo mayor que acepte la decisión de recibir al hijo menor. Bien, en la parábola no queda en claro si lo recibe o no, pero bueno, en esta carta por lo menos tenemos la esperanza de que sí, ya que la carta perduró y si no hubiese recibido Filemón a Onésimo, seguramente la carta se hubiese quemado. Bien, acá tengo otra anotación. Algunas veces se aconseja y se insiste en que las personas reciban a otras, pero desde la suposición de que es lo correcto, sin, digamos, poner las manos en el fuego por las personas. Y acá los consejos tienen que ver más con las apariencias y las formalidades que con corazones transformados y con vida nueva. Esto no está bien porque a veces, tratando de guardar las formalidades, se termina aceptando a una persona que sigue obrando mal, sigue en la corrupción y eso termina lastimando. O sea, hay casos conocidos, que por lo menos por mí, que yo conozco, que se le aconseja, por ejemplo, a una esposa a seguir recibiendo al esposo, por más que el esposo la haya engañado, golpeado, violentado, o lo que sea, tratando de mantener la apariencia de que el matrimonio está bien o de que el matrimonio tiene que funcionar o ser sanado y no, a ver, esto no nace de una mala disposición, digamos, pero lo importante no es el esperar que una persona reciba a la otra, sino que lo importante es que las vidas sean transformadas. Pablo no es que encontró a Onésimo y le dijo, bueno, anda, ahora tenés que volver con tu amo, con tu dueño, y no es que le dijo a Filemón, mira, Onésimo no cambió nada, la verdad, pero tenés que recibirlo igual porque sos cristiano. Digamos, no le hizo esa jugarreta moral, sino que en este caso, Pablo estaba seguro de quién era Onésimo en Cristo, y estaba seguro de quién era Filemón en Cristo. Entonces, por eso les da estas directivas, si se quiere decir, pero en realidad son consejos y son ruegos, porque siempre el mensaje de Pablo acá es como un ruego. El ruego es recíbelo como en mí mismo, recíbelo como mis entrañas, como un padre pidiéndole a un hijo que reciba a su hermano, básicamente. Entonces, para terminar esta reflexión, los dos puntos que remarqué tienen que ver con la iglesia. Pablo escribe a todo el cuerpo y ese cuerpo no es una jerarquización vertical, sino que todos tienen sus responsabilidades en el asunto, en mayor o menor medida. El contexto de esta iglesia es remarcado también y la iglesia tiene que ver con la fe y el amor, que Pablo conocía tanto de Filemón como de la iglesia como de Onésimo. Ahora eran todos parte de esa fe y de ese amor en Cristo. Así que no había barreras, no había impedimento. Pablo escribe en otra carta que en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Así que justamente conociendo esos principios fundamentales de la vida cristiana, es que Pablo tanto le habla a Filemón, que tiene que negarse a sí mismo y volver con su dueño, y con el dueño diciéndole que ya no tenía que tratar o recibir a Onésimo como esclavo, sino como más que un esclavo.
Todas estas cosas las vamos a ver más adelante, pero ya las voy tratando de a poquito. Entonces, cerrando la reflexión, como desafío, yo pensé para mí, el desafío es practicar este tipo de vida de iglesia. Por ahí es difícil con todos y es difícil en la situación de cuarentena en la que estamos, pero sí con los más cercanos. Esta vida de iglesia mucho más responsable los unos de los otros, pero que también es mucho más saludable, porque evita que se formen pensamientos negativos o prejuicios de unos para con otros y hace que las cosas estén más claras. Entonces, otra anotación que me hice, este tipo de vida cristiana, de vida de iglesia, se vive teniéndole más miedo a lo que no se charla y a lo que queda en lo oculto, que a las cosas comprometedoras que podamos llegar a charlar y a vivir para poder seguir creciendo en Cristo. Esto es así, para seguir creciendo en Cristo vamos a tener que charlar muchas cosas y muchas cosas van a ser incómodas o van a ser comprometedoras, van a demandar un esfuerzo mayor que nosotros y van a demandar vida y morir a uno mismo. Pero son las que nos van a permitir crecer, porque si las cosas no las charlamos y las ocultamos, un poco yo lo expuse mientras hablaba en esta reflexión, pueden traer amargura, pueden traer rencor y podemos llegar a terminar como el hijo mayor de la parábola del padre y los dos hijos, que vamos a estar cuestionando las decisiones y cómo a alguien se sigue recibiendo, pero mirá, si para mí no cambió o lo que sea. Y en cambio, si pudiésemos, en la medida de lo posible, sentarnos y charlar las cosas, yo creo que Dios puede obrar en esa luz, en esa claridad, y obra para crecimiento y sobre todo para el crecimiento de la fe y el amor de unos para con otros. Entonces, finalmente, este es el desafío. Sigamos leyendo la carta, ya que es corta, reflexionando en estas cosas, y esto nos sirve también para leer otros libros de Pablo, porque Pablo trata mucho de todas estas temáticas, pero en esta se ve muy, muy clara la práctica. Y repito lo mismo que la semana pasada, si alguien tiene alguna reflexión que quiera mandar por audio, por WhatsApp o quiera mandar por Facebook, también por audio o escrita, manden reflexiones, manden preguntas, manden opiniones, manden aportes, mismo otras partes de la Biblia que puedan unirse a toda esta reflexión o a todo el estudio que estamos haciendo del libro de Filemón. Manden cualquier tipo de aporte, porque justamente ahí también en la pluralidad de voces se va construyendo un mejor análisis, y también si queda alguna duda se puede contestar y por ahí es la duda que tiene otra persona, así que todo lo que puedan contribuir es como una conversación, si bien es todo virtual, contribuye a la conversación y al análisis y el estudio del libro de Filemón. Así que bueno, finalizamos por hoy. Los bendigo y espero que les haya sido de provecho esta reflexión y si no, bueno, compartan alguna reflexión también ustedes, así podemos nutrirnos entre todos. Los saludo. Chau, chau.